¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este espacio de entrevistas Quito TV por Telesucesos. 29 y 29.1 señales abiertas, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV y cobertura mundial. ¿En dónde? En redes sociales, Facebook, Telesucesos Quito las 24 horas y en YouTube de igual manera, Telesucesos HD. Además, ahí en YouTube quedan colgados todos y cada uno de los programas que se producen aquí en el canal. Tenemos la presencia el día de hoy de Guillermo Abad. Él es parte, el principal de lo que es Justicia Vial, esta importante organización que siempre está pendiente de todos los temas que tienen que ver con el transporte, con la movilidad, con el tema tarifas, con las leyes que se relacionan con el tránsito y transporte terrestre ecuatoriano. ¿Cómo está, Guillermo? ¿Cómo ha pasado? Todo muy bien, muchas gracias por la entrevista. Perfecto, sabemos que en días pasados, para ser exactos, me parece que el día jueves 21 de junio se realizó en el auditorio de la Universidad de los Dos Hemisferios un importante foro, ¿no?, que se llama La Tarifa del Transporte Público del Distrito Metropolitano de Quito. Un tema del día a día, un tema de fácil 30, 40 años atrás, que es un tema del diario vivir. El tema de la tarifa del transporte público. Hubo un foro con importantes invitados. Efectivamente, así fue. Tuvimos la oportunidad de tener a todos los actores inmersos en esta problemática. Estaba la autoridad, que es el secretario de Movilidad, un representante de los señores transportistas, los usuarios del transporte público, técnicos en movilidad y técnicos en medio ambiente, y tuve la oportunidad de ser moderador de este foro, que tenía como objetivo justamente ver las diferentes visiones que tienen cada uno de estos actores, plantear sus propuestas y dentro del marco jurídico y técnico establecer una política tarifaria para la ciudad de Quito, que es un tema candente que pocas autoridades realmente han tenido la capacidad de tomar el toro por los cuernos y crear una política tarifaria que esté enmarcada dentro del ordenamiento jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que existan tarifas socialmente justas, equitativas, pero también que estén íntimamente ligadas a los parámetros de calidad de servicio, que es lo que exige la ley en beneficio de los usuarios. ¿Qué conclusiones se sacaron de este foro? ¿Cómo fue la participación? Porque indudablemente, como usted me comenta, estuvo el secretario de Movilidad, que es el ingeniero Alfredo León, Jorge Llanes, representante de la Unión de Operadoras del Transporte Urbano de Quito, Unitrans, el ingeniero Hugo Ceballos, experto en transporte terrestre, la doctora Natasha Rojas, usuaria del transporte público y que además es una activista política importante en la ciudad, Pablo Castro, dirigente estudiantil universitario, y el ingeniero Daniel López, decano de la Facultad del Medio Ambiente de la Universidad Dos Hemisferios. Es decir, grupos, digamos, heterogéneos, pero que todos somos partícipes, indudablemente, del tema tarifa-transporte. ¿Qué conclusiones hubieron? ¿Qué acuerdos se llegaron? Esta es una papa caliente que está todo el tiempo, sobre todo en el municipio quiteño. Bueno, creo que la primera gran conclusión fue de que una política pública y una política tarifaria para todos debe construirse entre todos, además de que es un mandato legal también, es decir, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial promueve la participación ciudadana, más aún cuando son temas tan delicados como el que estamos comentando. ¿Qué conclusiones sacamos? En que sí es posible llegar a un acuerdo, sí es posible llegar a un consenso. Y reitero, ¿cómo se llegan a estos consensos? Cuando tenemos la ley en la mano, tenemos la técnica en la mano, medimos el impacto social de las medidas y vamos encontrando soluciones. Cada uno tiene sus diferentes posiciones. La posición de Justicia Vial siempre ha sido que la tarifa del transporte público per se es un mito que se ha manejado inclusive hasta de manera política, cuando en realidad debería ser tratado de manera técnica. Nosotros hemos creído siempre que se puede dar un incremento de tarifa en tanto y en cuanto estos estén íntimamente ligados a los parámetros de calidad de servicio. Pero también es importante dentro de este contexto incluir ese impacto social que lo manejaban los usuarios de transporte público. Sin embargo, dentro de los diálogos que se mantuvieron, es importante también entender
que la falta de visión y gestión empresarial le hace a la movilidad o al desplazamiento en estos servicios de transporte mucho más caro que los 25 centavos, porque a veces nos reducimos simplemente a pensar que es los 25 centavos los que nos cuesta el subirnos al bus, pero ¿cuánto tiempo perdemos mientras estamos en ese bus? Entonces, en realidad la tarifa es mucho más alta, ¿no?, de lo que estamos pagando, pero esa falta de una movilidad adecuada, segura, rápida, eficiente. Optimizar, ¿no?, el sistema de transporte. No solo es problema de los gremios del transporte, tienen su responsabilidad, pero también es el Estado quien tiene que proveer de paradas adecuadas, de dar mejores vías para el transporte público, y así justamente teniendo un buen sistema de transporte público masivo, que sea eficiente, cómodo, seguro e inclusive más barato que la propia unidad de los que utilizan los transportes particulares, llegamos inclusive hasta mejorar el tránsito. Es decir, todo es una cadena de procesos que se deben cumplir de manera progresiva y gradual, pero que tienen que hacerse. Ese creo que fue el primer gran paso de este foro. No fue el único, ahí también se quedó como recomendación el continuar con un siguiente foro ya en base a estas propuestas. Hay que darle continuidad, ¿no? Si se lograron pequeños acuerdos, cosas que pueden ser de común, digamos, acuerdo, hay que darle continuidad. Sí, sin duda alguna. También se barajaron las posibilidades de subsidios, compensaciones. Yo personalmente no estoy muy de acuerdo con esas prácticas, porque si no están debidamente focalizadas, pueden terminar en problemas y en degeneraciones, lo que ha venido pasando, como ya se ha detectado en los últimos casos que se dieron hace un par de meses atrás, ¿no? Bueno, entonces esperemos pues que haya continuidad, que haya seguimiento de este tema, que se pueda llegar a verdaderos acuerdos por el bien de todos, el bien de los ciudadanos, de los gremios del transporte, el bien del municipio mismo como ente, digamos, regulador, generador de este tema del transporte. Hay una ley reformatoria de tránsito, hay una ley que se está construyendo, ¿es así? ¿Que tiene algunas cosas que se está reformando sobre la ley de tránsito? Sí, justamente en la Comisión Ocasional Especializada de Seguridad Vial, que es una comisión que se creó justamente para tratar uno de estos, de varios temas relacionados con transporte, pero también y principalmente las reformas a la ley, se está trabajando en este tipo de reformas que tienen como objetivo fortalecer a la ley orgánica que fue creada en el 2008. Siempre nos hemos hecho la pregunta de que el siniestro de tránsito per se es el último eslabón de una cadena de inobservancias a la ley. Entonces la pregunta ha sido, ¿por qué se inobserva tanto la ley? Sí cumple con el 90% de las sugerencias emanadas por la Organización Mundial de la Salud para mitigar los siniestros viales. Entonces, ¿por qué está incumpliéndose? Esos análisis se han venido dando y se han venido haciendo desde hace un año atrás en diferentes talleres para plantear posibles reformas que fortalezcan la seguridad vial y que impidan que compromisos políticos gremiales subordinen a la ley y subordinen a la seguridad vial. Y esto ha permitido casi de igual manera la participación de los diferentes actores inmersos en la seguridad vial, y creo que el momento es muy oportuno porque hay un compromiso por parte del Ejecutivo para trabajar por seguridad vial, hay un compromiso por parte del Legislativo, de la Asamblea, por trabajar por la seguridad vial, hay un compromiso de las autoridades. Es decir, siento que es un momento adecuado para tratar una reforma a la ley que, reitero, debe ir en beneficio de los ciudadanos, de los usuarios de las vías. Es decir, existe una ley orgánica. Esto primero hay que ponerlo en contexto, porque ese tema, esa palabra orgánica, es una palabra muy especial. No son leyes que no son tan fáciles de desatar, sino que necesitan un determinado número de pasos, de seguimientos, de protocolos, incluso de votos dentro de la Asamblea para poder reformar. ¿Esa ley orgánica se la está reformando? ¿Hay proyectos para reformar en ciertos aspectos? Sí, efectivamente, y como usted bien lo dice, tiene una supremacía jurídica sobre otras leyes, y justamente se le dio esa supremacía jurídica hace años atrás para blindar cualquier accionar político, porque hay que tomar en cuenta que el objetivo de esta ley es salvar vidas.
Entonces, no se puede jugar con una ley que tiene como principal objetivo el salvar vidas y preservar, ley preventiva. Y preservar el medio ambiente. En ese contexto, las reformas tienen que ir dirigidas a fortalecer justamente ese objetivo, que es salvar vidas. Por esa razón, como es difícil modificarla por este carácter de orgánica y por tener una supremacía jurídica, es que esta no se ha cumplido, desobedeciendo lo que manda este ordenamiento jurídico. Bueno, ¿en qué estado se encuentra esta ley, estas reformas? ¿Ya se han presentado los proyectos a la Asamblea? Sí, se han presentado justamente a la Comisión Especializada de Seguridad Vial, de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial. Estas están siendo tratadas semanalmente. Hay una diversidad de propuestas. La apertura que ha dado la comisión también es importante porque está recibiendo a cada uno de los actores. La sociedad civil está presente, Justicia Vial lo está haciendo de igual manera, y lo que pretendemos es tamizar las diferentes propuestas con el objetivo, reitero, de que éstas apuntalen, fortalezcan la seguridad, el fomento del transporte en parámetros de calidad del servicio y el mejoramiento del tránsito. Ustedes como Justicia Vial han sido partícipes de la elaboración de estas reformas. Sí, hemos presentado también propuestas con el mismo objetivo que acabo de mencionar, el de fortalecer a los sistemas de transporte, mejorar el tránsito, garantizar la seguridad vial y tener una movilidad segura y adecuada para los ciudadanos de nuestro país. Las leyes ecuatorianas tradicionalmente han sido muchas de ellas muy bien elaboradas. El problema se ha dado en el control, en la aplicación de la ley. Al parecer, esta ley orgánica de transporte terrestre, de tránsito y seguridad vial, también tiene esos mismos defectos que los arrastramos de toda una vida. En el tema del control y la aplicación de la ley, seguramente está la parte neurálgica de este tema, ¿no? Del problema que se viene dando. Efectivamente, y esa es la pregunta que siempre nos he hecho: ¿por qué se ha incumplido en un 50% esta normativa? Parte de las soluciones a esta inobservancia a la ley, porque hay que entender que la ley no se inobserva porque sea inaplicable, sino porque no ha habido el compromiso de hacerla cumplir. Pero también puede darse por la falta de articulación entre la ley superior, que tiene además carácter orgánica, con las leyes inferiores, los reglamentos y normativas, porque además esta ley tiene una gran cantidad de normativas técnicas, en vista que hay homologaciones, hay construcción de vías, y todo esto tiene que estar debidamente articulado con la ley máxima, y además con los principios fundamentales y universales que rigen al transporte, al tránsito y a la seguridad vial. Entonces, esto debe estar debidamente coordinado, casi como un reloj suizo, para que funcione como funcionan en otros países. No es imposible, sí se lo puede hacer, porque muchísimos países han salido de la inseguridad vial y han dado ya pasos gigantescos a favor de la seguridad vial en las vías. Ha faltado voluntad. Sí, ha faltado ese compromiso, ¿no? Porque muchas veces me preguntan qué le hace falta al Ecuador para que la seguridad vial mejore. Compromiso de las autoridades para cumplir y hacer cumplir la ley, y compromiso de los usuarios viales para respetar la misma. Hace un momento hablábamos de la tarifa del transporte público del Distrito Metropolitano de Quito y de este foro que se realizó el pasado 21 de junio. Ustedes han hecho observaciones también sobre el tema de la legalización de los taxis en Quito. El pasado 19 de abril fueron detenidos o retenidos funcionarios del municipio, incluido 2 concejales, para investigaciones porque se habla de que existía una red de corrupción para poder otorgar más cupos en el tema de los taxis, en el tema de la regularización del transporte a través de taxis. ¿Ustedes han hecho observaciones sobre este tema? ¿Ha habido un seguimiento? ¿Ustedes han tenido denuncias al respecto? Mire, a nosotros no nos sorprendió cuando se manifestó que existían
venta de puestos para obtener un puesto para el servicio de taxi. No nos llamó la atención porque esto nosotros ya lo denunciamos en el año 2010 y en el 2011. Es muy común escuchar vendo bus con puesto, vendo taxi con puesto. Sí. Ese puesto no es otra cosa que la ruta y la frecuencia o el permiso de operación que el Estado le da a una operadora de transporte público y comercial y que lo venden. Es decir, se vende un bien público como si fuera un bien privado. Cuando se empieza a diluir las investigaciones, cuando se camufla la venta de este bien público como si fuera la venta de un derecho y de una acción, que es cosa totalmente distinta. ¿Por qué? Porque el derecho o la acción de una empresa o de una operadora está íntimamente ligada al patrimonio de esa empresa. Consecuentemente, para poder hacerme entender de mejor manera, si la empresa tiene un patrimonio de $100,000 y existen 100 socios, entonces el certificado de aportación cuesta $1,000. No los pueden vender en 10,000, en 15,000 o en 20,000, porque esa diferencia entre el valor nominal y el valor comercial no es justificable y no se puede justificar o es injustificable. Y se da. Y es ahí, en ese valor que no se puede justificar, en donde se demuestra que se vendió un bien público. Ahora bien, en la regularización que se dio en estos 2 años, Justicia Vial, con 2 miembros más de nuestra organización, fuimos debidamente acreditados por el Consejo de Participación Ciudadana para darle seguimiento a este proceso de regularización. Este proceso de regularización tuvo 3 fases. La primera, que era verificar si es que el estudio estaba bien realizado. La segunda fase era verificar si las carpetas de los aspirantes cumplían con los requisitos exigidos por la ordenanza y por el instructivo. Y el tercero, evitar el posible cometimiento de actos de corrupción. Lo único que pudimos desarrollar como veeduría fue la revisión del estudio. En el segundo caso, no fue posible porque el proceso varias veces fue prorrogándose, mientras tanto la veeduría tenía un plazo de vigencia que era de 180 días. Sin embargo, de aquello, hace más de un año atrás, la veeduría como tal, en los informes parciales que presentaba el Consejo de Participación Ciudadana, ya indicaba que hay indicios de corrupción. Alguien se preguntará, ¿y por qué la veeduría no denunció, Justicia Vial no denunció a la Fiscalía como lo suele hacer normalmente? Porque al estar inmersos dentro de una veeduría acreditada y registrada por el Consejo de Participación Ciudadana, nosotros estamos enmarcados dentro de las disposiciones de este organismo. ¿Y qué dice la Ley de Participación Ciudadana? Que todos los hallazgos que tuviere las veedurías tienen que ser canalizados a través de la Secretaría Anticorrupción de este organismo. Es decir, no podemos presentar directamente las denuncias a la Fiscalía, sino se las entrega al Pleno del Consejo, el Pleno del Consejo a su vez a la Secretaría Anticorrupción del Consejo de Participación Ciudadana. Ellos analizan los hallazgos y deciden tomar acciones a través de los canales correspondientes. Esa es una de las razones por las cuales no hemos presentado, a diferencia como lo hicimos en el 2010 y en el 2011, en donde ahí sí presentamos directamente la denuncia, porque estábamos actuando simplemente en base al amparo constitucional de ejercer la Contraloría Social. Señor Abad, nos hemos quedado cortos de tiempo, pero le vamos a invitar, porque este tema del transporte, de las tarifas, de la regularización, de la ley de transporte terrestre, seguridad vial, son temas enormes, son temas que hay que tratarlos con un poco más de profundidad, pero creo que es importante, lo poco que hemos hablado el día de hoy, que la gente entienda lo que se viene realizando, lo que se va a realizar, que existen buenas perspectivas por parte de las partes sobre el tema de transporte público aquí en Quito, sobre la revisión de las tarifas, y creo que hay que darle seguimiento a esos proyectos. Queremos agradecerle, además felicitarle, porque en marzo 15 años de Justicia Vial. Aquí tenemos la revista que usted nos trajo, 15 años de Justicia Vial. Este es un magazine que usted los viene realizando y este es el número 2, ¿no? Sí, es en realidad un informe de la situación de la seguridad vial en formato revista, el cual va a servir de guía a las autoridades, a medios de comunicación, y pues sí, hemos cumplido 15 años y esperamos que lo que hemos sembrado se empiece a cosechar. Lo seguiremos invitando, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Amigos, ha sido Guillermo Abad, él es el principal de Justicia Vial, y hemos estado hablando sobre este foro que se realizó el pasado 21 de junio
en la Universidad de los Dos Hemisferios la tarifa del transporte público del Distrito Metropolitano de Quito. Además hemos hablado sobre el proyecto de la ley reformatoria a la Ley de Tránsito para el tratamiento de 19 proyectos de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, 79 propuestas de gremios ciudadanos de la sociedad civil, incluidos ahí también los aportes que hace Justicia Vial, y hemos hablado sobre el seguimiento que han venido haciendo al tema de la regularización de taxis aquí en Quito desde hace muchos años. Así que seguirá siendo invitado y seguiremos hablando de transporte público, señor Abad. Así será un enorme gusto estar acá. Gracias, amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades.